Amén, amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Gracias por llegar. Gracias por llegar. Gracias por su compañía. Gracias en el nombre de Jesús. Comenzamos preparando al David interno, domingo, febrero 16. El tema de hoy se llama Dejando lo que más amas. Es el tema de hoy. Amén. Y se encuentra en Lucas capítulo 18, verso 28 al 30. Y dice así. Dice, Pedro le dijo, recuerda que nosotros dejamos todo lo que teníamos y te hemos seguido. 29. Jesús le respondió, les aseguro que si alguno ha dejado su casa, su esposa, sus hermanos, sus padres o sus hijos, por ser obediente al reino de Dios, sin duda recibirán aquí mucho más de lo que dejó. Además, cuando mueran, vivirán con Dios para siempre. Amén. Amén. Nos sentamos. Gracias por pararse y reverenciar la palabra. Bueno, antes de continuar, antes de empezar el mensaje, quiero compartir un sueño que nos compartieron, y traté de ser prudente al no decir el nombre, pero entre el sueño, así que estaba, le dije, no, Señor, tengo que dar todo completo como lo da Dios, no quitar ni poner. El sueño era así. Lo soñó nuestra pastora Carlita. Tuvo un sueño sobre nosotros, sobre mi esposa y conmigo, y cuando lo texteó todo me edificó bastante porque había una inquietud dentro de mí, de que a veces de venir, más que todo despertarse a las 5 de la mañana, tener un mensaje de parte del Señor como hombres. Yo creo que cuando le toca al hermano Enrique igual, un compromiso, Señor, ¿qué decimos? ¿Cómo vamos a hacerlo mejor? A tratar de tener una palabra de parte del Señor para que nos despierte a nosotros como hombres. Entonces, ese sueño me edificó porque el sueño era así, que era un día de servicio, que mi esposa no llegaba de la casa, no llegábamos a la iglesia, entonces ella fue a vernos qué estaba pasando, y cuando miró dice que mi esposa había fallecido. Estaba acostada, yo estaba llorando, mis hijas estaban llorando, entonces ella pues lloró, porque pues dice, ¿cómo? Si era pues no tenía enfermedad, y estaba haciendo todo lo que, dice, ¿qué le pasó? ¿Por cómo fue? Y yo estaba llorando, mis hijas también. Y ella dijo, pues, me tengo que ir a la iglesia, dice, pero terminando vengo. Me dijo, tú quédate con ella. Y fue que yo le dije, no, le dije yo en el sueño, no, tengo que cumplir mi ¿cómo se llama? Tengo que ser, que cumplir ¿cómo dijo? Mi trabajo que tenía que hacer, tenía yo que ir. Le dije, de todos modos, ella ya no está ahí. Terminamos la iglesia, venimos y pues preparamos todo lo que se tenga que preparar. Y sí, me fui con mis hijas, terminando el servicio. Cuando llegamos, mi esposa ya estaba, como que si no había pasado nada. Estaba lavando trastes, estaba ahí y pues ella dijo que, pues, ¿qué pasó? Entonces me edificó a mí. ¿Por qué me edificó? Porque cada situación que pasa a un hermano tenemos que es algo imposible, situaciones imposibles que dice uno es imposible mi situación, pero en Dios, cuando uno busca a Dios y pone a Dios en primer lugar, Dios se encarga de lo imposible, pero al poner a Dios donde tiene que estar Dios, darle su lugar a Dios, nos falta a veces dar ese paso de honrar a Dios
su presencia. El tiempo que hacemos, que ponemos aquí, es darle el tiempo a Él. Decirle, no, me están dando un tiempo. Como hombres, me están dando un tiempo. Han pensado que necesitan sabiduría, yo les voy a dar. Pero a veces el sueño, a veces uno duerme 3 horas, 2 horas, no quiere venir. Otras situaciones que no. Pero cuando uno pone a Dios primero, y eso es en todo. He invitado a hermanos, también le digo, vamos, y me ponen excusas. Y pues entra un poco de tristeza, digo, Señor, pues tal vez quiere clamar en otro lugar. Esperemos que no, pero siempre a veces tenemos situaciones difíciles que nos hace clamar. Entonces cuando me contaron ese sueño, digo, Señor, necesito compartir ese sueño porque es tuyo. Honrar a Dios, cuando Dios nos habla a través de sueños, sé que en los últimos tiempos Él va a derramar su espíritu, dice, y los ancianos soñarán sueños. Dios nos habla a través de sueños, y cuando es un sueño completo, hay que compartirlo. Cuando es completo, cuando dice, soñé que chocó y se accidentó y falleció, rechazamos todo espíritu de muerte, ahí sí. Pero cuando el sueño es completo y la escena desde un principio al final, es Dios diciéndonos, ponme en mi lugar, yo me encargo de lo imposible, porque es algo imposible. Y yo hablando ayer con mi esposa, recordando siervos que pasaron esa situación, siempre no dejaron de predicar. Y nuestro pastor Jorge, cuando falleció José, él siguió yendo a la radio, y yo decía, pensé una semana de luto, de perdida, unos 15 días de luto, que es razonable. No puede, está bien, no. Predicaba. Y uno pues da un mensaje de parte de Dios, Señor, pues esa fe, esa convicción de que Dios está en control. Con el apóstol Víctor Garduño, cuando falleció, también apenas me estaba haciendo acuerdo mi esposa, que igual falleció, y al siguiente día no parar, siguió el servicio, y su hijo se presentó con el dolor, tenían dolor, pues haber perdido un familiar no es fácil, pero él se presentó y dice, no, dice, mi papá nos enseñó, y dijimos, con ese dolor, dice, estamos dolidos, nos duele, pero vamos a seguir, y predicó, dice, vamos a preparar lo demás. O sea, tener esa estatura o ese conocimiento, de tener esa convicción de que Dios está en control. A pesar que perdamos una familia, Dios está en control, ya lo tiene. Y seguir adelante, no parar. Pero vemos que hay muchos que pasa algo y en vez de agarrarse más a Dios, se alejan de Dios, se van alejando de Dios como que Él tiene la culpa, y no, es porque necesitamos situaciones, a veces dejamos a un Dios al lado y le hacemos más caso a la situación que a Dios. Y en ese sueño a mí me edificó, por eso lo quiero compartir, me edificó a mí, y espero que alguien que esté escuchando este testimonio, este mensaje, más que todo un mensaje, sea de edificación, de que el problema que tenga, esa situación que tiene que es imposible para usted, buscando a Dios, Dios lo va a hacer posible. Ponga a Dios en donde Dios tiene que estar, honrar a Dios, y Dios se va a encargar de su problema que tiene. Amén. Por eso, cuando estaba así, dejando lo que más amas, lo que más amo, hablando de ese sueño, estaba ese sueño meditando, lo leía yo cada rato otra vez, porque fue Carlita, y vemos que es pastora, dijo, no, ella como pastores tienen que sacar la tarea adelante, hay una tarea que tiene que pasar, y yo le dije, no, pues, y mi esposa ahí de chiste dice, no, pues literalmente así es mi esposo, que primero busca a Dios primero, y eso es bueno, porque de nosotros depende de nuestros hogares. Entonces, estaba yo buscando y encontré que Pedro ahí le dijo, recuerda que nosotros dejamos todo lo que teníamos y te hemos seguido. Miren, Pedro dice, yo dejé todo, Señor. Y sí, lo vemos cómo estaba pescando. Y le dijo, ven y sígueme. Y dice, y al instante dejó todo y lo siguió. Mateo estaba recaudador de impuestos ahí sacando las monedas. Dijo, ven y sígueme. Y al instante lo siguió. Entonces, cuando vemos eso, al instante lo dejó. No, lo que el Señor, la voluntad de Dios, de hacer la voluntad de Dios. Los discípulos dejaron todo.
amaban lo que tenían, pero cuando seguimos a Cristo tenemos que darle nuestra voluntad 100%, 100%. Sé que es niveles, pero en ese nivel cuando comenzamos y le empezamos a dar desde ahí la voluntad a Dios, no es que tengo que buscarlo, es que quiero ir, es que Señor, quiero estar ahí, quiero, y Dios empieza a hacer lo imposible que no es, Dios empieza a acomodar todo, porque hay un deseo de buscarlo, de entregarle, de entregarnos a Él 100% nuestra voluntad. Miren, dejar lo que amamos, ahí mismo lo dice Jesús en el 29. Dice Jesús le respondió, les aseguro que si alguno dice, ha dejado su casa, su esposa, sus hermanos, sus padres y sus hijos, por ser obediente al reino de Dios. Miren, ser obediente primero al reino de Dios. Recordemos que su palabra también dice que buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Entonces, la importancia de ser obedientes y buscar el reino de Dios. Primero, habla son 2 puntos nomás para no tardarme mucho. Casa, dice el que haya dejado casa. ¿Cuántos, lo que es la casa, que simboliza la casa en ese mensaje? Son los afanes que uno tiene. Una casa es algo material. Que yo, ¿cómo voy a dejar eso si ya tengo mi casa? Pero uno que ya construyó su casa y te dice el Señor, sabes, te voy a mandar para tal lugar. Pero Señor, ahí tengo mi casa, ahí tengo mi negocio, ahí tengo clientes, un trabajo que gano bien. ¿Cómo voy a dejar eso? Lo material, los afanes. No, es que ahí gano bien. ¿Cómo me voy a salir de ahí si ahí gano bien? Entonces son afanes. ¿Cuántos no vivimos afanados de que no queremos dejar esos afanes y damos en segundo lugar a Dios? No ponemos a Dios en primer lugar, ponemos nuestros afanes, nuestra casa, lo material. No es que empieza uno a buscar los afanes que uno tiene. En Mateo 16, 26, mire lo que dice acá. Mateo 16, 26 dice, pues qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma. Pregunta, dice, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? O sea, es algo de Señor, como a veces uno, pues ahí realmente dice que, pues, ¿qué recompensa tendrá el hombre si gana el mundo entero? Y mundo entero vemos que es lo material. A Jesucristo, cuando vino el tentador, ¿qué le dijo? Mira, si postrado me adores, todos estos reinos te voy a dar. Hablando de las riquezas, todo esto te voy a dar. Reconocimientos te voy a dar, todo esto te voy a hacer. Y tal vez, si era verdad que le iba a dar todo eso, pero él dijo no. Dice, no, lo más importante es hacer la voluntad de Dios. Lo que en los afanes, siempre tener eso en la mente. Señor, todavía no dejo, todavía estoy un poco afanado, tengo afanes, si me dicen que trabaje unas horas extras, me quedo y te hago a un lado. Señor, yo así empecé. Me dolía dejar mi servicio a medias. Tenía un trabajo que entraba yo a las 8 y venía, y nomás a veces media hora, 1 hora venía a la iglesia y dejaba mi radio. Le dije, lo siento, hermano, me tengo que ir. Cuando estaba el hermano Rafa, me decía, sí, hermano, vaya. Cuando me iba caminando para el trabajo, iba esa tristeza dentro de mí. Señor, no quiero estar contigo, quiero servir. Y por más que pedía permiso, a veces no me daban. A veces sí me cambiaba mi sketch y me daban permiso, pero a veces que no. Pero todo eso miraba a Dios que uno lo quería. Yo lo quería poner en primer lugar. Y fue Dios poquito a poquito moviendo las cosas, al grado pues que ahorita
ha cumplido mi deseo de estar en su casa buscándolo y no parar. Miren, aquí viene otro, va a estar un poco más difícil Dice, el otro es esposa, hermanos, padres e hijos. ¿Cómo podemos relacionar eso? ¿Cómo podemos la esposa, hermanos, padres o hijos? Es sentimientos, hermanos. El sentimiento son algo que nos conmueve, que a veces ponemos primero a nuestra familia, hijos. Yo he escuchado y a veces hay un poco de tristeza dentro de mí porque dice, no vamos a ir a la iglesia porque hoy mi hijo o mi hija le toca jugar fútbol. Y por eso no van a ir a la iglesia. ¿Qué están poniendo? Poniendo primero. Y está bien, no digo que no vayan, pero cuando uno pone a Dios, el deporte es bonito y que los hijos estén uno, está bien, yo lo apoyo. No digo que no, pero cuando es Dios, dependiendo de niveles, uno va a decir, no, pues, no, Señor. Los hijos entienden, desde chiquitos no tenemos que ir. Primero es Dios, primero es Dios. Y eso uno le va enseñando a los hijos, que dejarle un legado, que conozcan a Dios o una herencia, que le dejemos la herencia de que busquen a Dios y pongan a Dios. Eso es hermoso, que los niños mismos digan, no, ya quiero ir a la iglesia, ya quiero ir a la iglesia. Yo a veces he entrado a su cuarto de mi hija, de Meli, a ver qué está haciendo, y está leyendo la Biblia y lo anda subrayando. Ahí tiene su Biblia subrayando. Digo, ¿cuándo yo le dije eso? Yo no le dije eso, ella solita ahí anda subrayando. Mira, esto también encontré, mira esto también ahí, mira esto. Ahí está subrayando. Digo, esa es la mejor herencia que yo le pueda dar. ¿Y cómo es? Pues solito ahí Dios la enamoró, le gusta. Todo es la mejor herencia, pero sentimientos, hermanos, hay muchos. Sí, podemos extendernos mucho hablando de los sentimientos, muchos más con la esposa, hermano, por sentimientos, hermano. Podemos arruinar la obra que Dios está haciendo con nosotros. Ahí mismo lo dice, por ser obediente al reino de Dios, uno tiene que dejar, y no dice a la esposa, si dice, no, voy a dejar a la esposa entonces, no es así. Sino es un sentimiento, dejar ese sentimiento, que amor, no quieres ir tú, pero lo siento, pero yo tengo que buscar a Dios, yo tengo que cumplir o buscar el propósito de Dios, tengo que ser obediente al reino de Dios, como sacerdote, como cabeza, yo tengo que ir a buscar, tengo que ir, necesito, lo siento, pero si tú no quieres ir, ahí quédate, Dios va a obrar en ti, o buscar la manera, porque la otra vez en una iglesia muy lejana me dijo uno y pues sentí tristeza, honestamente, ver que un hermano diga, no, pues es que yo ya estoy listo para venir a la iglesia, y me dice, no vas, quédate aquí conmigo, y no vine a la iglesia, y dice, no he venido a la iglesia porque mi esposa no me deja. Dios mío, y yo le dije, brother, yo sé, que amamos a nuestra esposa, pero cuando es así, no, usted déjela ahí, véngase, porque su hogar, usted es responsable de su hogar, más adelante pasa algo de su hogar y usted es el responsable de su hogar. Dice, sí, brother, a ver si me escapo. Le digo, aunque se quede enojada, no, que se quede ahí ese espíritu enojón, pero ya al rato Dios ya regresando, pues es que uno no va a hacer algo malo, al menos que uno vaya al parque con los amigos, pues tiene derecho de enojarse, hasta yo lo regaño. Hermano, cuide su hogar, quédese con su esposa, no vaya con sus amigotes, pero viene a la iglesia a buscar a Dios. Si la esposa no quiere, está bien, no hay problema. Te duele la cabeza, pues, pero no es, uno como hombre tiene que llegar a tener esa autoridad, pero ese dolor de cabeza no es motivo que te quedes. Vamos, es que me duele mi pie, pero ese no es motivo que te quedes. Vamos, o sea, viendo niveles ya con nosotros, ese no es motivo. Vamos, y uno tiene que tomar buscar, porque ahí dice
Dice ser obedientes al reino de Dios, buscar la voluntad del Señor. Miren, tenemos que Jesús en un pasaje ignoró a su familia. Y ustedes ya creo que lo saben cuál es. Está en Marcos 3, 33, 34 y 35. Dice, él respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Fue esa ocasión donde Jesús estaba enseñando a muchos. Y sus discípulos le dijeron, maestro, tu mamá y tus hermanos vinieron a buscarte. Y Jesús le respondió esto. Yo cuando le leí la primera vez digo, ¿por qué le contestaste así a tu mamá? ¿Por qué? Era tu mamá, ¿por qué ejemplo nos das? Y no, Jesús puso primero a su Padre, a Dios, porque venía a hacer la voluntad. A su mamá no estaba haciendo la voluntad su mamá. Ahí claramente lo dice. Dice, y él respondió, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, él dijo, aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Imagínense para cambiar a la mamá. Imagínense si mi mamá yo la podía cambiar y decirle así, madre, lo siento, pero si usted no quiere ir a la iglesia, quédese aquí en la casa, yo voy, tengo que... Y he escuchado mucho aquí también que vienen sus familiares, no vamos a poder ir a la iglesia porque llegó mi familiar y lo vamos a llevar a pasear. Dios mío, si fuera nuevo se pasa, pero uno ya lleva años, hermano. No, al contrario, aunque no conozca a Dios, lo siento, pero tenemos que ir a buscar de Dios. Si no quiere ir, mire, quédese aquí en la casa, ahorita rezamos, pero nosotros tenemos que ir a buscar a Dios, porque esa es nuestra base, esa es la base de nuestro hogar, es Dios, buscar a Dios primero. Pero no me va a llevar a pasear, sí, ¿cómo no? Mañana, cuando no hay iglesia, vamos. Buscar siempre, y eso Dios ve, eso Dios, cómo lo honramos a Dios, de poner a Dios primero. Pero ahí como Jesús lo dijo. Y nosotros también tenemos que tener ese sentimiento. No es ofenderlo, simplemente buscar el lado amable, porque María, hablando de la madre de Jesús, María, en ese momento no estaba haciendo la voluntad de Dios. Tal vez ya se creyó como yo soy la madre de Jesús, pues ya me voy a ir al cielo, ya hice mucho yo, y no es así. No es así, porque no estaba ahí. O sus hermanos, no, porque yo no soy el hermano de Jesús, yo también tengo autoridad, no. Lo siento, pero si no estás haciendo la voluntad de Dios, estás excluido. Lo siento, solamente los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, cada vez cuando venimos, vemos que le estamos dando la voluntad a Dios. Por eso a veces cuando pastores nos delegan algo, nos dan la llave, ¿por qué? Por la fidelidad. ¿Por qué? Porque siempre llega, es fiel. Ok, ahí te delego responsabilidad. ¿Por qué? Porque están haciendo la voluntad de Dios. Porque no vienen de vez en cuando. Imagínate delegarle a alguien una responsabilidad que no viene. Pues no va a ayudar mucho a la obra de Dios, que es el trabajo que nos encomendaron a nosotros. Entonces, en los sentimientos, hermanos, tener un poquito como de separar el sentimiento, más que todo con la familia. Hijos, más que todo con las esposas. Un día vamos a hablar de las esposas. Pero sí, porque es una ayuda, hermanos. Yo siempre en eso he hablado con mi esposa, de que es una bendición. Dice la Biblia que el que haya esposa haya el favor de Dios. O sea, el favor es algo hermoso. La esposa es un papel bien importante como ayuda. Pero si esa ayuda no está haciendo el trabajo que tiene que hacer, nos va a jalar, nosotros vamos para allá y ella jalándonos. ¿A dónde vas, chiquito? Venga para acá, y nos jala ahí. Entonces, cortar eso, no, déjame, si no quieres seguir ahí, dos estarán en la cama, uno será llevado y el otro dejado. Ahí ya, pero tenemos que buscar la forma de decirle, Señor, ahí entramos. Por eso venimos al clamor, Señor, ayúdame, dame sabiduría, ¿cómo puedo decirle a mi esposa que estamos haciendo mal o que está haciendo mal? ¿Cómo podemos
ayúdame, sí, o viceversa, a veces también nosotros estamos mal y la esposa está en otro nivel de Dios, y entonces ahí ella es la ayuda, no, amor, vamos, tienes que ir a la iglesia. Ay, pero no quiero ir, amor, no me quiero levantar temprano. Hijo, vaya a la iglesia, hijo, vaya a clamar, hijo, vaya a esta mujer sabia, vaya, hijo, no, vaya usted, déjeme aquí, usted vaya a la iglesia. Pero te sientes mal, amor, no importa, aquí con unas talas no me arreglo, pero tú vete a la iglesia. Mujer sabia, cuando tenemos una mujer sabia, hay que bendecir a nuestra esposa, decirle gracias, amor, porque solo uno no puede. Imagínate como este hermano que le dijo a su esposa, no, ¿a dónde vas? Quédate aquí. Y pues se quedó. No, yo al decir eso, yo tendría vergüenza que decir, porque ¿cómo? No, mejor no, Señor, aquí yo tengo que ir a buscar a Dios como cabeza de hogar, tengo que ir. Mismo Jesús dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Tenemos que hacer la voluntad de Dios, hermanos, buscar cuál es la voluntad, cuál es el propósito que Dios tiene. Cesarín, Dios tiene un propósito contigo, brother. Hay que buscar ese propósito, trabajar en eso, brother. Siempre te he dicho, aquí estoy, hacemos algo, hagámoslo, buscar cómo empezamos. Mano Chava igual tiene un propósito de Dios, hay que buscar ese propósito, esa voluntad y trabajarla. Mano Enrique igual, buscar ese propósito y trabajar, no parar, trabajar, porque ahí dice los que hacen la voluntad de Dios, y en ese por ser obedientes al reino de Dios. Miren, ser obedientes al reino de Dios, qué bonito es. Jesús en Juan 4:34 dijo, pero Jesús dijo, mi comida es obedecer o hacer la voluntad de Dios y completar el trabajo que Él me envió a hacer. Dios nos mandó a hacer un trabajo. Si tal vez no nos lleva con un ministerio de ser pastor o hacerlo, pero tenemos un trabajo con el hogar. Ese es mi trabajo, mi hogar. Ese es mi trabajo, mi esposa. Que el día cuando llegue yo, Señor, llegué yo y llegó mi esposa, llegó mis hijos. Y los que se quedaron, los nietos, mire lo que le dejé, te están buscando. Ellos te están sirviendo, ellos te están buscando. Mis nietos te están buscando. Ellos te están, les dejé ¿cómo es? Un legado, o le dejé, ¿cómo se llama? La herencia. Mi herencia de buscarte lo tienen ellos. Amén. Voluntad, miren lo que significa voluntad para ir terminando. Voluntad significa propósito, decreto, determinación, acuerdo, designio, estar dispuesto, desear, deleitarse. Todo eso significa voluntad. Voluntad significa. Y vemos Jesús, el contrato que hizo o un acuerdo que llegó se hizo allá en los cielos. Desde allá dijo, yo entregaré mi vida por ellos, pampa. Dejó su corona, dejó su realeza, todo, y me voy allá. Entonces allá, ya estando aquí, que miró con su humanidad, que le dolía, tenía hambre, tenía frío, o le dolía, lloró cuando murió Lázaro, dice que lloró, sintió frío, sintió todo como ser humano, que al final cuando estaba mirando que se acercaba su hora de fallecer, él no quería. Dice, Señor, si es posible, ahí no hay otro cómo poder salvar tu creación, no hay otra forma, y en los cielos no se escuchó nada porque ya había firmado un contrato, ya había estado de acuerdo. Desde allá el cielo dijo, no, yo voy a hacer tu voluntad, yo voy a hacer tu voluntad. Entonces de ahí, bueno, dijo, no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. O sea, hacer la voluntad de Dios no es fácil, hermano. Hay dolor, hay sufrimiento, pero también se deleita uno. Tiene mejor que el Señor nos dé buscar el propósito y empezar a hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. Estar dispuesto. Por ejemplo, con lo que hacemos aquí, a veces venir, levantarse a las 5 de la mañana, llegar, buscar una palabra de parte de Dios para nosotros,
es un compromiso de parte de Dios y es algo que a veces yo al menos he llegado y digo, Señor, pues, y si lo pongo una vez al mes, y si lo pongo cada 15 días, y si hoy mejor no vamos, todo eso llega a mí, no, tienes que hacer tienes que hacer la voluntad de Dios, porque me ha llegado cosas así, pero gracias a ustedes, Dios los ha usado, que me dicen, no, vamos, lo necesitamos. Cuando me dicen lo necesitamos, digo, Señor, sí es verdad. Luego el Señor viene con ese sueño de verme en ese sueño de que no tengo que cumplir lo de Dios. Me anima, digo, Señor, es verdad lo que estamos haciendo como hombres. Como hombres, todos los hombres, ¿sí? Imagínense, si todos los hombres estuvieran aquí, todos los hombres que estamos hubieran llegado, pero lamentablemente no. ¿Dónde están los hombres? No sé, tal vez Dios le vaya a hablar de otra forma, un sueño. Amén. Miren, último, con esta cerramos. Quisiéramos que llegáramos como Mateo 3:17, que dice, aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. 2 veces le dice Dios a Jesús, este es mi Hijo amado que hace mi voluntad. Otra versión dice que hace mi voluntad. Este es mi Hijo amado. Esa fue cuando se bautizó. Salió del agua, se abrió el cielo y dijo, este es mi Hijo amado quien me ha complacido. Y cuando hubo la transfiguración, también dice que vino Elías y Moisés a hablar con Jesús y se oyó otra voz y dijo lo mismo, la misma voz de Dios dice, este es mi Hijo amado que hace mi voluntad. O sea, hacer la voluntad de Dios es lo que le alegra al Padre, hacer la voluntad. No paremos de hacer la voluntad de Dios o busquemos la que es la voluntad de Dios. Ahorita pues es buscar, clamar, no parar, Señor, aquí estamos una vez más, Señor, buscándote, clamándote y acordemos que no es oración, busquemos, si no podemos, prefiero yo, porque yo creo que sí nos ha tocado clamar, que nos ha tocado situaciones difíciles que clamamos, Señor, ayúdame en esto. A mí me ha tocado clamar y prefiero clamar ahorita que estar clamando en un hospital o en una cárcel. Dios nos guarde, pero tenemos que buscarlo, amén. Así que comenzamos a clamar. Bendiciones.